Listo, ahí estamos en vivo. Yo lo voy a poner agitado al video que sí. Vamos compartiendo para que la gente se conecte. ¿Ya me ocurre de quién son? Sí, está acuerdo. ¿Sí? Claro. No te estaba preguntando por Itza. Hay tiempo que no la veo. ¿Está allá? ¿Sí? No, ya Cris. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a los que se van conectando. Bienvenidos. Estamos en la tercera sesión de Open Studio. Como dijo Manuel Bernardo, talleres abiertos. En este año tenemos 4 invitados. El primer invitado fue William Villota, que fue el pasado 23 de septiembre. Posteriormente tuvimos a Vidalia Zapuy, que fue hace 8 días, el 30 de septiembre. Y hoy pues Cristian nos abre la puerta de su taller, de su espacio, para compartir un rato, charlar y bueno, conocer un poco sobre su proceso, su trabajo, su contexto también en el que hace sus propuestas artísticas desde la silografía, la gráfica, bueno, en fin. Vamos esperando unos minutos para que se vaya conectando la gente. Les agradecemos por favor que nos confirmen si se ve bien, se escucha bien y vayan compartiendo. Listo, pues empecemos. Bueno, de nuevo muchas gracias, bienvenidos. Hoy nos acompañan Michael Sánchez, nos va a acompañar en la moderación. Por acá tenemos algunas personas que nos acompañan también, gracias por acompañarlos. Este es un proyecto apoyado por Programa de Estímulos Culturales del municipio de Popayán, también apoya Rojo Azabache, Sensontle Estudios Creativos. Y bueno, démosle la bienvenida aquí a Cristian. Michael, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todos los que están en la internet y los que nos acompañan aquí en el taller de nuestro compañero invitado hoy a Taller Abierto por Popayanar. Bueno, quisiéramos como empezar esta conversa así como que además de artistas también de amigos que nos encontramos por acá. Quisiera que le pudiéramos contar a las personas en primera instancia quién eres tú, que nos hables un poco de quién es Cristian para empezar esta conversa. Bueno, muy bien. Pues también buenas tardes, ¿no? Ahí a todos los seguidores, los fieles seguidores de Open Studio, ¿cierto? Del proceso y el proyecto del maestro Pito, que pues ya tiene varias sesiones y ha sido muy importante, ¿no? A la hora de visibilizar artistas, en fin, de acercar el arte pues a muchas personas. ¿Quién soy yo? Bueno, pues yo soy un artista plástico, ¿cierto? De orígenes del sur del Cauca, norte del Nariño, más o menos. Hace pues mucho tiempo que vivo en Popayán, en donde realicé pues mis estudios universitarios y pues en donde he tratado, ¿no? De ir un poco viendo cómo se puede ah, cómo se puede desarrollar una profesión artística en este contexto, ¿cierto? Ese pues básicamente soy yo. Y pues ya a medida de la charla vamos a ir hablando y entrando en detalles más. Sí, mira que a propósito de tu origen, siento que es muy importante para quienes nos están viendo y para los que estamos acá también entender cómo inicia esa inquietud por el proceso de las artes, porque a veces es como que hay muchas personas que les gusta, como que tienen inquietud, unas que siguen, otras que no, pero ¿cómo empieza tú ese proceso y cómo se ha desarrollado a través de estos ya de un tiempo largo que ya llevas en el proceso creativo? Sí, bueno, pues surge a partir de lecturas, yo creo, ¿no? De alguna manera, pues yo viví mucho tiempo en un pueblo muy pequeño, ¿cierto? Al sur del Cauca.
Y pues en una época en la que, por ejemplo, no había internet y esas cosas, o apenas era muy inicial esas tecnologías, y de repente pues uno como que igual por medio de la lectura, por medio de otras artes, del cine, de todo ese tipo de cosas, uno empieza a ir teniendo la visión de más o menos qué es un artista, ¿cierto? Que muchas veces pues nos llega de una manera muy romantizada, la figura del artista. Am, Como les digo, a través de películas, a través de novelas, a través de caricaturas, en fin. Y pues, y pues a pesar de que no nos llega de manera real, nos llega de manera romantizada, pues uno como que va sintiendo cierta afinidad por ese modo en el que nos vendieron el ser artista, ¿cierto? Am, Como es como una persona un poco romántica, un poco, ¿cierto? Un poco como fuera de su mundo, o que lo mira, pero desde afuera, lo mira profundamente, pero desde afuera. Entonces, esa idea romántica pues me sedujo, me pareció muy interesante y de ahí pues surgió la posibilidad de emprender una carrera artística o el interés de emprender una formación artística. Ya pues más adelante uno se va viendo que es muy distinto, ¿cierto? Es muy distinto la manera en la que el artista tiene que comportarse frente a su mundo y también pues, y también ah, las posibilidades o no, hasta qué, hasta qué margen uno puede desarrollarse plenamente como artista también, ¿no? Porque seguramente uno va a tener que enfrentarse también a otras actividades, a otras tareas. Y mira que en ese proceso de reflexión que nos compartes, siento que hay algo que en el mundo digamos, del mundo creativo es importante poner digamos, a consideración, ¿cierto? Y es, ¿cuáles serían esos aspectos o esos elementos que en este desarrollo de tu actividad creativa, digamos, fueron modificándose o se cambiaron a partir, en primera instancia, el encuentro con la academia, el primero el romanticismo del que me estás hablando, lo que pasa en la academia, y siento que posiblemente también hay un tercer momento que es después de la academia. Entonces, Ujú. ¿cómo has vivido esas transiciones en tu proceso creativo? Sí, bueno, pues a ver, sí, podríamos hablar de una etapa, ¿no? Previa a la formación, en donde uno llega con esta idea muy romántica del arte. De repente ya en la academia, en donde pues esa idea del todo no es que se combata. De hecho, yo creo que no se combate lo suficiente. Yo creo que la academia debería desbaratar más esa idea romántica del arte, muchas veces. A veces yo creo que la cimenta y ese es un problema más adelante, en mi experiencia. Pero bueno, durante la facultad pues convive esa idea romántica, cierto, del arte, pero también pues uno va aprendiendo sobre técnicas, va aprendiendo sobre procesos, ya es uno mucho más consciente del tiempo necesario para lograr ciertos resultados o ciertos logros en el arte. Y también pues surgen otro montón de intereses que se van ahí coaligando. En mi caso particular pues surgió mucho el interés de la cuestión política y la cuestión social, ¿no? Ahí pues fue muy fuerte cuando apareció durante la universidad y pues que la ha buscado de todas maneras continuar hasta la actividad actual. Yo siempre busco como estar muy relacionado con esa etapa, con esos vínculos sociales que deja la etapa universitaria. Y ya pues ya en una etapa posterior, ¿cierto? Pues la idea, yo creo que he tratado de desbaratar mucho esa idea romántica del arte. Y yo creo que a veces lleva, muchas veces, es muy bella, pero siento que a veces lleva como a callejones sin salida, de los cuales es tremendamente difícil, pues sí, avanzar, ¿cierto? Am, Esas serían más o menos las tres etapas, ¿listo? Ya en la última, pues también ha aparecido la cuestión de la pedagogía, que también es un elemento muy importante, ¿cierto? Porque siempre como que antes y durante la academia no le apunta solo a la producción, pero más adelante ya surgió el carácter de emprender procesos de formación, el tener que tratar de diseñar programas para que de alguna manera lo que uno aprendió logró saber cómo comunicarlo, sobre todo cómo hacer, por ejemplo, que en los procesos de estudiantes que uno lleva el, el ánimo no decaiga, que yo creo que es lo principal, ¿cierto? De repente habrán personas que logren resultados más fáciles que otras, pero la idea es que el ánimo no decaiga en nadie. Yo creo que ese es como el mayor logro que puede lograr, ¿no? Alguien que enseña. Mira que este segundo aspecto vinculado con el proceso de formación me lleva a la imagen del callejón sin salida, ¿no? ¿Y por qué? Porque siento que un posible callejón sin salida con el que uno se puede encontrar
en el proceso de formación artística o del ingreso en el proceso creativo plástico es precisamente esa distinción que tú estás haciendo entre la producción creativa plástica y la manera en la que se comparte o se imparte, digamos, esos aspectos vinculados con la formación profesional en las artes. ¿Cómo ha sido, en este caso, cómo ha sido ese proceso tuyo? En este caso, pues, en este espacio que nos encontramos hoy, que pues más adelante vamos a hablar en qué espacio estamos y le vamos a dar su debido lugar. Quisiera primero que nos hablara sobre esa transición de pensarse en la obra y el proceso de formación, en este caso, que en este espacio generalmente son para niños, ¿no? Ujú. Entonces quisiera que nos hablaras un poco sobre ese aspecto. Sí, bueno, pues en ese caso, primero que todo, pues no es tanto para niños, ¿no? Ampliar de pronto como esa cuestión ahí, porque de repente el proceso que hemos emprendido, pues el público no es mayoritariamente infantil. Yo creo que está como dividido en segmentos infantiles, adolescentes, adultos e incluso personas mayores también. ¿Esto? Ah, y en cuanto al otro, ¿cómo uno ha sentido esa transición? Pues sí, ¿no? Lo que te digo, de repente como uno sale de la academia con esa idea un poco aún romántica del arte, en el sentido de que el artista casi que necesariamente tiene que ser un ser un tanto incomprendido, ¿cierto? O eso es como nos llega la idea. Y de repente enfrentarse a un proceso de formación en el que pues uno tiene que cumplir unos programas, en los que lo menos que uno tiene que ser es tratar de ser críptico, ¿cierto? El artista tiene como esa idea de que tiene que ser un poco críptico, un poco oscuro, pero de repente a la hora de dar unas talleres, a la hora de dar unas clases, lo ideal pues es saber comunicar de manera muy eficiente pues lo que uno sabe, ¿cierto? E incluso pues tenemos la clásica figura de alguien que es muy docto en su materia, pero que de repente a la hora de comunicar no logra comunicar, ¿cierto? Es como una cuestión que pasa eso. Y, y pues yo creo que a lo largo ya de unos 2 años más o menos que llevamos con el proceso, pues he logrado aprender un montón, cómo diseñar estrategias para lograr eso. Justo ahorita en el taller pues estamos trabajando, ya tenemos ahí concebidos, ideados, unos materiales pedagógicos, que ya son como un poco fruto de la experiencia que hemos logrado en el taller a la hora de, por ejemplo, qué estrategias, qué talleres o qué materiales funcionan. Y tenemos pues la idea como de diseñar nosotros nuestros propios materiales pedagógicos, fabricarlos, comercializarlos y pues difundirlos, ¿no? Bueno, ya que estamos en este aspecto pues de la formación, sería importante para quienes nos están viendo, tanto en la internet como aquí, que nos contaran pues, en qué espacio estamos, para que también se contextualicen sobre lo que estamos hablando. Nos hables de este espacio, por favor. Listo, muy bien. Bueno, pues nosotros estamos aquí ahora en este momento en Casa Taller Sirirí, ¿cierto? Que es un proceso de taller y de escuela. Es un proceso de taller y de escuela en el que pues le hemos apuntado a una especie de filosofía de artes aplicadas, ¿cierto? Entonces, un espacio en el que convivan las artes plásticas, la danza, la música y bueno, también la cerámica, ¿cierto? La cerámica, que igual es una arte plástica, pero pues también para abrirle su lugar. Am, Cada uno de esas artes pues tiene su componente de formación y también estamos tratando de abrir un componente de producción, que cada una de esas áreas tenga a la vez su proceso de producción. En el caso de las artes plásticas pues lo hemos logrado con la pintura y sobre todo con la gráfica, con el grabado. En el caso de la música lo estamos empezando, ya se empiezan a ver algunos resultados. Con la parte de la cerámica también ya estamos logrando cosas. Y con la parte de la danza, pues también, ¿listo? O sea, la idea, obviamente pues yo no me encargo de todas esas áreas, yo me encargo de mi área de plásticas principalmente. Am, pero pues ese es básicamente el proceso en el que estamos ahora, ¿no? El proceso y el lugar en el que nos encontramos ahorita. Un proceso de taller escuela que le apunta a la formación y a la producción, pues en la ciudad de Popayán. Y hablando un poco de, digamos, del proceso de formación y esa relación con la producción, los que nos están viendo, los que nos están viendo y siguiendo por ahí por la web, pueden ver de que aquí tenemos como alrededor de Cristian una producción de carácter gráfico, ¿no? Digamos que yo conozco un poco el trabajo de Cristian, digamos que inicia con la pintura, Ujú. digamos que tiene una insistencia mucho con la pintura, formatos grandes, pues como no tenemos hoy la posibilidad un poco de poder apreciar el trabajo de la pintura, quisiera que nos habláramos, que empezáramos a hablar sobre este trabajo,
de la gráfica, del grabado. Primero, digamos, como cómo empieza ese proceso, ¿sí? Segundo, como cómo se da. Y luego empezamos a hablar sobre algunos aspectos pues, vinculados ya con esos aspectos que estamos viendo acá nosotros desde la web y aquí en el taller. Listo, muy bien. Bueno, sí, ¿no? Pues principalmente quisimos darle un enfoque a la producción de grabado, a la producción gráfica que ha tenido, pues, que hemos tenido en el taller últimamente. Como pues dices bien, ¿no, Michael? Yo venía principalmente de la pintura, fue lo que más hice durante la academia, durante la universidad, pero después empezaron a ir surgiendo como otros intereses. Ah, ¿Qué es lo primero que yo empiezo a notar? Yo lo que empiezo a notar es que de repente en las artes no todas las imágenes o no todas las ideas como que funcionan muy bien en ciertas técnicas, ¿cierto? Entonces hay un montón de ideas que a uno le van apareciendo, pero que de repente uno dice, esta idea como que es buena, es interesante, pero no le veo tanta cabida dentro de esta técnica, por ejemplo, ¿cierto? Y en ese sentido yo creo que la pintura al óleo, pues como que o sea, igual, es un material que uno puede manipular y disponer pues en las formas que uno quiera, ¿cierto? Pero de repente como que es mucho más coherente en el óleo, yo siento una obra un poco más privada, un poco más contenida, un poco más críptica también, más difícil lectura. Siento yo que es un poco el tipo de temática e imagen que corresponde muy bien a la pintura. En ese sentido, a mi filosofía de pintura, por ejemplo, la pintura ornamental, obviamente, pues no es, queda un poco por fuera, ¿cierto? Am, Sino que yo tenía esa filosofía y esa manera de entender la pintura, como una obra contenida y un tanto críptica, de muy difícil lectura. Pero de repente empezaron a ir apareciendo, un poco antes de asumir el grabado, un montón de ideas a través de dibujos, en el que aparecía, por ejemplo, la caricatura, en el que aparecían muchas imágenes de sátira, muchas imágenes, algunas muy directas, ¿cierto? Que yo sentía que igual estaban ahí los dibujos, las imágenes, las ideas, pero que yo sabía que no iban a quedar del todo bien llevándolas a pintura. De repente, hace pues unos cuantos años, cuando el estallido social, ¿cierto? Cuando el estallido social, pues que fue un movimiento pues muy importante, ¿cierto? Porque permitió que muchos nos encontráramos, en mi caso particular me permitió descubrir el grabado pues en técnica directa, en xilografía y en linografía, ¿cierto? Porque durante la academia pues yo conocí el aguafuerte, también me gustó mucho, pero yo creo que el aguafuerte también tiene mucho de la pintura en cuanto a temáticas, como les digo, más contenidas, más crípticas. La linografía o la xilografía, yo siento que por tradición tiene como una imagen de tratar de ser una imagen más directa, ¿cierto? Que llegue más fácil al público, que puede exhortar ideas de manera muy literal, incluso puede tener, por ejemplo, textos en su misma imagen, que es una cosa que en pintura es muy extraña, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, a partir del estallido social, empieza a crecer ese interés por esa técnica. Realicé unas láminas en xilografía durante el estallido que fue utilizada en una serie de talleres que se hicieron llevando las temáticas del paro, ¿cierto? Como la pedagogía del paro a los barrios, que fue de paro al barrio, ¿cierto? Ese proceso. Y ahí pues vi que tenía pues muy buena acogida, a la gente le gustó la obra, era una obra mucho más fácil de producir, mucho más fácil de reproducir, de compartir, ¿cierto? Y de ahí pues fue creciendo ese interés. A lo largo después de esa época, pues he ido refinando un poco la técnica, sabiendo cómo manejar mucho mejor el material, cómo manejar las láminas, cómo manejar las cuchillas, las guyas, y también cómo ir construyendo también un lenguaje que funcione mucho mejor dentro de esa técnica. En particular, por ejemplo, estoy muy agradecido con la técnica a la hora del manejo de la línea, por ejemplo. Porque yo siento que el tener como un lenguaje de alguna manera tan limitado al blanco o al negro, como es la linografía o la xilografía, como que hace ser mucho más consciente a uno de de qué manera se pueden trabajar las líneas, de qué manera puedo conseguir las sensaciones, ¿cierto? Distintas sensaciones, por ejemplo, de aire, de roca, ¿sí me entienden? De piel, ese tipo de consideraciones es muy importante. Y pues también que me ha permitido la linografía y el grabado sacar un poco, ir saliendo de ese montón de ideas que comenzaron a ir apareciendo, que eran más directas, que eran más satíricas, caricaturescas, ¿cierto? Me permitieron como una técnica que me diera un escape
a la hora de poder expresar ese montón de ideas que de repente la pintura pues no me lo estaba permitiendo. Aunque aclaro pues también que la pintura la he continuado haciendo y que todavía pues la realizo y que en otra ocasión podríamos también ver ese proceso. Mira que me parece, por ejemplo, muy importante este proceso de, digamos, de transición de la pintura a una técnica como el grabado, que es no solamente por su reproducción, sino por lo que acabas de enunciar en relación con el elemento de la línea, que es característica pues, de la estructura del dibujo, ¿no? Entonces Ujú. siento que, por ejemplo, en esto que estamos observando acá, eh, digamos que también hay una noción de manejo del espacio, ¿no? Hay un manejo del espacio, hay una espacialidad en la composición. Entonces siento que en la pintura tenías una dimensión del espacio vinculada pues como con unas escenas, muchas de ellas hay un elemento escenográfico, Ujú. pero aquí la espacialidad en la mayoría de lo que estamos viendo, por lo menos los que tenemos cercano, ya hay como una insistencia en el personaje, ¿no? Hay una preponderancia del personaje. Quisiera que nos pudieras hablar sobre cuál es el sentido del personaje, ¿sí? ¿Por qué piensas el personaje en esta técnica de reproducción? Pero también más allá de la reproducción y la composición en la linografía o en los grabados, ¿por qué situarse en el lugar del personaje en estas propuestas, por lo menos las que tenemos acá enfrente, ¿no? Ujú. Sí, bueno. Bueno, buena pregunta. Con respecto a eso, pues decir que mi proceso en la linografía o en el grabado ha sido como muy espontáneo, ¿listo? Entonces como que no fue pensado de manera tal que digamos vamos a hacer tantas láminas con tal temática, más o menos que todas puedan estar englobadas dentro de, ¿cierto? Dentro de una temática o dentro de unos de unos personajes, como dices tú, sino que fueron surgiendo de manera espontánea como listo, por ejemplo, me interesa trabajar este tema, me interesa trabajar este otro tema, me interesa trabajar este tema, como cuestiones muy sueltas. Y yo siento que aún la producción se encuentra en ese nivel, en el que de alguna manera como que hay muchas ideas conviviendo en un momento que ya se empiezan a vislumbrar como ciertos elementos en común o ciertos personajes, ciertas figuras, ciertas formas que se comienzan a ir volviendo recurrentes, que empiezan a ir apareciendo y que yo creo que pueden dar lugar como a eso, ¿no? Como a los personajes, como a la creación de personajes, como a la creación de historias, incluso más adelante también podría ser. Pero yo siento que aún, pues, aún estamos como en una etapa inicial, en el que como que ya el trabajo es lo suficientemente grande como para analizarlo y empezar a ir viendo los patrones. Evidentemente en esos patrones han ido surgiendo ciertas figuras, ciertas temáticas, ciertos personajes. Es muy recurrente, por ejemplo, los personajes que podemos ver en esta pared de acá, más o menos ahí en el vivo, ¿cierto? Que es como una especie de, como de niña, ¿cierto? Que encarna la cuestión de como el deseo de cazar la cultura, es básicamente un poco la temática. También a nivel de sátira, por ejemplo, empiezan a ser muy recurrentes los diablitos de la chirimía, empiezan a ir siendo muy recurrentes los cocodrilos, que encarnan un poco a la policía, ¿cierto? Empiezan a aparecer también las ovejas, también. Empiezan a aparecer un montón de elementos, de personajes, de animales que van siendo recurrentes. Um, pero pues como les digo, aún estamos como en una etapa inicial. Yo creo que más adelante pueden devenir en personajes. Es como un poco lo que yo estoy viendo, que seguramente va a ocurrir eso. Pero no ha sido un proceso consciente de creación de personajes el que ha llevado a las piezas. Sí, porque, digamos, en el caso, yo que he seguido algunos trabajos a campo, vayan incluido el de Cristian, digamos que el cartel como, digamos, como medio de reproducción, digamos, fue muy útil y bueno, y sigue siendo muy útil en el sentido en que permite la posibilidad de mayor democratización de la imagen, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Ujú. Entonces uno ya empieza como a identificar esos aspectos de los que tú estás hablando, por ejemplo, el de la sátira o el de la cuestión en este caso que estamos viendo aquí de la relación con la naturaleza, ¿no? Entonces es como que en este caso vemos como si hay dos caminos, ¿no? Tal vez se están cruzando en la mano del artista en este caso, pero siento que ahí es importante para, digamos, un poco para poder entender tu trabajo, porque a veces no todos los artistas, digamos, trabajan de esa forma. Tú dices que, digamos, que las cosas van llegando. Yo Ujú. digo que sería muy importante también que para quienes nos están escuchando
entender cómo empieza ese proceso creativo, de cómo te van llegando las cosas, ¿sí? O sea, de cuáles son los elementos que te permiten decir, uy, esta idea me llegó de esta manera, porque hay gente que es mucho más sistemática, ¿no? Como que me pensó el tema, luego busco el material, luego busco no sé qué. Al parecer tú no funcionas así. Entonces sería importante que nos pudieras explicar un poco esa cuestión de tu trabajo para entenderlo también. Listo, bueno. Pues, ¿cómo llego más o menos a las imágenes? Pues mira que, de hecho, yo funciono de manera similar. O sea, yo creo que es como algo muy común. Ah, pero sí, o sea, para ir explicando el inicio, lo más fundamental yo creo que es el boceto, ¿cierto? El trabajo sobre pequeños pedacitos de papel, sobre libretas, en el cual uno va constantemente bajando ideas, ¿cierto? Uno va constantemente bajando ideas, a veces son sencillamente líneas, son líneas. Am, Esas líneas de repente a uno le empiezan a ir comunicando cosas, porque hay un punto de los dibujos que yo siempre como que lo denomino en el estado en el que solo el artista los entiende, ¿cierto? En el que son un montón de garabatos, pero de repente en esos garabatos ahí van empezando a ocurrir unas formas. Pasa a veces, por ejemplo, que uno bocetea muy rápido y después intenta recordar cuál fue la idea que suscitó ese boceto y tampoco lo halla. O sea, como que ya uno dejó pasar tiempo y ese boceto se perdió. Pero si uno como que inmediatamente baja la idea, empieza poco a poco a irlo construyendo, irlo mejorando, irlo bajando cada vez como a ideas, a formas más reconocibles, pues uno va llegando a ese tipo de imagen, ¿listo? Al menos como una imagen inicial que le permita después poco a poco, uno a medida del tiempo, porque uno también va dejando como madurar, envejecer un poquito las imágenes, viéndolas poco a poco, de repente, teniéndolas un poquito guardadas, pero de repente ir verlas de nuevo con otra mirada, de decir, bueno, puedo sumar esto, puedo mejorar esto, hasta que después de un tiempo uno ya dice, bueno, esta imagen siento que está como lo suficientemente madura como para poderlo llevar a un formato distinto, ¿cierto? Entonces, en mi caso, para llevar a la gráfica, yo empiezo con un boceto muy inicial, el cual voy mejorando poco a poco, sobre todo haciendo uso del calco y de las cajas de luz, que yo lo recomiendo muchísimo. Como les digo, seguramente dentro de esa perspectiva romántica del arte dirían, no, tiene que surgir a mano alzada, en línea continua, un dibujo perfecto. Yo diría no. O sea, utilicen el calco, utilicen las mesas de luz para poco a poco, a medida de ir pasando página, ir calcando lo que te gusta, ir mejorando, quitando lo que no te gusta, a partir de incluso hasta 30 hojas distintas en las cuales uno va sobreponiendo, llegar a la idea que uno sienta que es una idea compleja y que es una idea interesante, ¿cierto? Y después ya de que llego a ese punto, pues me lanzo pues directamente sobre la matriz de grabado. A dibujar obviamente, a dibujar con marcador y después a ir pues ya tallando la imagen. Mm, sí, eso es básicamente. Mira que me parece muy valioso lo que acabas de compartirnos hoy, porque eso, digamos, empieza a evidenciar cómo el proceso de resolución de una imagen tiene como una suerte de decantamiento, ¿no? Es como que primero hay una gran turbiedad y hay Ujú. como unos filtros, ¿no? En este caso los filtros es la caja de luz, las 30 páginas, el calco, para, digamos, resolverlo, ¿no? Quisiera un poco que, atendiendo pues como a esa metodología que nos estás compartiendo hoy de tu trabajo, que empezáramos un poco a hablar sobre las imágenes que nos acompañan hoy, para ver, por ejemplo, esa que está a tus espaldas, el de Haz tuya la cultura. Hace un rato nos hablaste y nos dijiste que eso tiene que ver con una idea de hay que cazar la cultura, ¿no? Ujú. Y a mí, digamos, se me viene una imagen incluso mitológica, y es un poco la cuestión de Hera, ¿no? De que ella se transforma en venado y todo esto. Quisiera que nos hablaras un poco sobre eso, de qué significa cazar la cultura, cómo se construye ese personaje, cómo se concibe este personaje que tenemos atrás tuyo, para empezar a hablar sobre la importancia, pues en este caso, de esta línea de pensarlo en la cultura como, digamos, como un elemento importante de incluso apuesta social y cultural de lo que hablamos en principio. Listo. Bueno, Michael, pues ahí entramos en un punto muy clave, ¿listo? Que es lo que te decía, las obras pues no responden a un plan previamente trazado a la elaboración, sino que fueron surgiendo, ¿cierto? Espontáneamente y poco a poco después hemos ido buscándole. Hay un orden subyacente, que a veces el mismo artista desconoce ese orden, pero yo siento que se puede ir haciendo. Algunas veces no es trabajo del artista,
A veces, por ejemplo, obras pues, de artistas los tematizaron otros pensadores, ya sean filósofos o historiadores, en fin, ¿cierto? Pero yo siento que hay como una manera reivindicaban procesos sociales, procesos de lucha que han habido, ¿cierto? Había otra línea que era la línea de sátira, ¿cierto? En la cual empiezan a aparecer, por ejemplo, láminas como la de Colombian Way of Life, como la de los cocodrilos, como la de las ovejas, ¿cierto? Empiezan a ir apareciendo láminas de ese tipo, imágenes de ese tipo. Y también había otra línea que era como una línea que nosotros la denominamos la línea de imaginario. Entonces, que esa línea de imaginario era como la que remitía más a imágenes que eran las más recientes y que yo noté que eran las que habían surgido en estrecha relación con el trabajo de docencia aquí en la Casa Taller Sirirí. Entonces, la pieza por la que tú me preguntas, la de Estudia la Cultura, está dentro de esa línea que nosotros denominamos imaginario. Y como te digo, pues está muy inspirada en el trabajo que he desarrollado aquí, en más o menos los intereses que he visto con los estudiantes, también en las ideas que uno intenta comunicar, sobre todo en este caso, de esta pieza, sí mucho a un público infantil, la idea pues como de ese búsqueda por el arte, del amor a la cultura, de este tipo de cuestiones, ¿no? También un poco un amor que está atravesado por un poco como de rebeldía, ¿cierto? Es un poco como que la imagen busca excitar esas dos ideas. Um, ya eso es lo que te podría decir, o sea, tanto el personaje como la idea como la lámina surge dentro de esa línea del imaginario que está en estrecha relación con el taller y que busca, pues sobre todo, despertar en el público infantil, pues ese ánimo, ¿no? Como por la búsqueda del arte, del apreciar el arte, de ese tipo de cosas. Aunque a pesar, esta lámina curiosamente es de las más vendidas del taller de gráfica y curiosamente la consumen pues personas adultas, ¿cierto? Ya personas... Sí, 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 ajá. Y de hecho gustan mucho personas adultas de esa lámina. Yo creo que también porque sabe excitar un poco como esa idea justamente del tiempo pasado, de esa rebeldía pasada. Eso es como lo que te podría decir acerca de esa Mira, lámina. y ¿con qué, en ese trabajo pedagógico, digamos, de vinculación del arte con, pues, con la comunidad, en ese caso del barrio, o sea, ¿con qué interés estás encontrando, digamos, en esos ejercicios de los que nos estás hablando? Porque nos estás hablando de unos intereses, en este caso unos tuyos y otros de las personas que llegan al taller, ¿no? Ujú. Sí, que permiten, digamos, la construcción de este homenaje o esos elementos del imaginario. ¿Cuáles son esos intereses con los que nos encontramos aquí de las personas que llegan? Bueno, pues es muy diverso, ¿cierto? Es muy diverso. Por ejemplo, en ese sentido tenemos un gran público de niños desescolarizados, por ejemplo, ¿cierto? Y uno nota que son procesos pues muy interesantes, porque como afortunadamente los padres están muy pendientes de la formación de esos chicos, que a pesar de que no asisten al colegio, pues tienen muy buenos resultados. Son muy atentos, son muy despiertos, son muy creativos. Por otro lado, casi siempre los chicos, digámoslo así, que están siguiendo procesos de formación más tradicional, que fueron los que pues, tuvimos nosotros, ¿cierto? De colegio, de repente, pues no quiero acusar a nadie, pero de repente padres que no están tan comprometidos con, con, con acompañar a sus hijos a distintos espacios, pues en ellos sí empiezan como a aparecer los intereses, digámoslo así, más comunes, ¿no? De lo que es la infancia. Entonces, por ejemplo, los videojuegos, el internet, de repente uno nota mucha sobreestimulación a nivel de problemas de atención y cosas por el estilo. Entonces yo destacaría como esos dos principales intereses o, o diferencias. Pero pues lo que te digo, la idea es que el taller sea lo suficientemente bueno en el sentido de que pueda ser algo que los marque a ellos en su formación. Entonces ya sea que ellos vengan de un lado de esos o del otro, um, pues que el taller genere ese gusto por el arte, deje como esa semilla, ¿cierto? Deje esa semilla en los chicos que después pues pueda germinar en futuros artistas o en futuros consumidores de futuros artistas, ¿cierto? Porque seguramente al crear un buen panorama de arte, el panorama del arte y de los artistas no solamente son los creadores, ¿cierto? Son las personas que escriben sobre arte, son las personas que compran arte. Y estos procesos, no solamente, claro, el éxito no se va a medir en necesariamente sacar artistas o generar personas que dibujen muy bien o que pinten muy bien,
sino que van a ser personas que habrán tenido un contacto importante con el arte en sus vidas y que seguramente más adelante no van a estar alejados de esos círculos. Cristian, en ese sentido, quisiera un poco, digamos que también nos pudieras explicar o ahondar sobre, siento que hay como un contraste entre el elemento, digamos, de la realidad que nos circunda, un poco en relación con lo que nos cuentas del paro, si la anécdota del paro, que todos estuvimos ahí, pues que nos encontramos, y este otro aspecto que vincula un poco más la posibilidad de imaginar, ¿no? Quisiera que nos hablaras un poco sobre como sobre ese contraste en tu proceso creativo, pero también a la hora de abordar este proceso pedagógico del que nos estás hablando, que me parece importante para entender también cómo se construye una apuesta por concebir, digamos, un espacio pedagógico desde las artes, en todas sus dimensiones, ¿no? Porque nos hablaste de varias. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo nota ese contraste? Pues obviamente ese contraste está, ¿cierto? Obviamente ese contraste está. Digámoslo así que el, el, el mundo de afuera, digámoslo así, el taller, pues no es un mundo muy favorable a las artes, no es un mundo muy favorable a la cultura, ¿cierto? Obviamente, pues la gente pues, está expuesta a elementos artísticos, está expuesta a películas, está expuesta a música, ¿cierto? Pero que de repente, y a pesar de que tiene un basamento popular, mmm, tiene un basamento en lo popular como lo meramente masivo, ¿cierto? Pero no en un basamento popular como realmente algo que interese, ¿cierto? Que, por ejemplo, que trate temas importantes, relevantes. Eso yo creo que carece ahí ese tipo de estímulos. Entonces, pues como digo, el taller busca hacer justamente esa huella en los procesos de formación del contacto con el arte, pero claro que hemos tenido muchos problemas. El principal, por ejemplo, yo creo que es la deserción por problemas económicos o financieros. Yo creo que eso es tal vez el rasgo más lamentable. Porque si bien, por ejemplo, algunos chicos vienen y algunos chicos van, obviamente actualmente tenemos muchos más estudiantes que con los que empezamos y eso es un triunfo, ¿cierto? Pero a pesar de que muchos se van porque se mudan o porque se cambian a una zona muy lejana de la ciudad, que es entendible, hay muchos casos en los que los chicos no pueden seguir asistiendo por problemas económicos, ¿cierto? Porque en realidad las economías familiares nosotros notamos que están muy afectadas, ya sea por la pospandemia o por la inflación, en fin, pero sí se siente que de repente como que pues es muy loable que muchas familias destaquen el rubro de la cultura y de la formación de sus niños o de ellos mismos dentro del montón de demandas diarias, ¿cierto? De la economía familiar. Um, Nosotros, igual también con el taller, estamos tratando de solucionar eso, tratando de gestionar muchísimo más dinero por medio de proyectos, por medio de financiamiento, para tratar de que por medio de becas, que igual lo hemos estado, están acá estudiando en el taller de manera becados, como para tener también una incidencia en personas que si bien notamos que tienen muchos problemas o que incluso a veces han renunciado por no poder asistir por medios financieros, para dar ese apoyo y que puedan continuar ese proceso. Ese yo creo que es como el mayor contraste. Pues ya el tiempo dirá, ¿cierto? El tiempo dirá si el trabajo del taller logra dar los efectos necesarios como para que de repente ese referente quede y cale en el futuro, pues los futuros intereses, el futuro comportamiento de los estudiantes que tenemos actualmente. Por acá en el chat nos tienen una pregunta. Semilla Rebelde dice, hola, ¿cómo hacen para salir, cómo hace para salir del bloqueo creativo un artista? ¿Cómo puede salir de ese bloqueo? ¿Cómo salir del bloqueo creativo? Bueno, yo lo que creo y también recomiendo aquí, un poco lo que les digo, luchando con esa idea romántica del arte, que a mí me afectó mucho, por eso he buscado irla desbaratando cada vez más, la idea romántica del arte. ¿Yo qué les recomendaría para escapar del bloqueo creativo? Primero que todo, yo creo que como que fragmentar la obra, ¿cierto? Fragmentar la obra, no de repente apuntar a una sola temática y a una sola, a un solo tipo de obra. Porque si bien, claro, de repente, si yo pienso solo para pintura, de repente mis ideas o las ideas buenas
que valga la pena llevarlas a pintura son más limitadas, digámoslo así, pero si a la par de la pintura trabajo, por ejemplo, el grabado, trabajo también la caricatura, incluso trabajo, por ejemplo, el sticker o el fanzine incluso, que me parece también un elemento artístico bien importante para desarrollar. Si trabajo todas esas temáticas al mismo tiempo, entonces seguramente mis ideas irán aflorando y las ideas que yo antes, si solo me encargara de la pintura, habría dicho no son lo suficientemente buenas para llevarlas a pintura y las descarto, de repente esas otras ideas no eran adecuadas para la pintura, pero pueden ser adecuadas para otro tipo de temáticas. Entonces, al trabajar varias líneas, al tener varias líneas tanto temáticas como técnicas, pues voy a poder ir llevando mis ideas hacia las técnicas o hacia las temáticas que les sean más favorables. Esa sería un poco mi idea, listo, para escapar del bloqueo creativo y obviamente pues consumir muchas imágenes, tener muchos referentes, también ir dejando como los dibujos, tratar de ir, no sé si clasificando los dibujos por fecha o por temática y un poco irlos dejando, como les digo, en reserva y poco a poco ir teniendo nuevas miradas sobre lo que se hizo anteriormente, porque seguramente ahí va a surgir un diálogo nuevo, ¿no? Como que de repente, uy, casi olvido esta idea que siento que puedo aprovechar en este momento actual. Sí, pues hablando, pues para seguir como el hilo, porque nos saltamos un poquito, pero para seguir con el hilo de la pregunta que hace el compañero allá en el chat, nosotros que somos un poco cercanos, digamos, uno ve, digamos, en tu trabajo, digamos que es no solamente insistente, sino que es de una producción alta, ¿no? Es decir, no es que sea poquito el trabajo que vos tenés. De hecho, pues acá tenemos más bien como una muy pequeña parte del trabajo que ha hecho Cristian. Entonces siento que también es muy importante como digamos, compartir cómo se construye también ese proceso tuyo, esa producción, porque no todos tienen digamos, esa facultad, ¿no? Hay gentes que tienen un proceso más lento, ¿no? Como que van más lento, dependiendo de la técnica, dependiendo de tal vez su entender, o tal vez, un poco hablando del bloqueo creativo, como que no saben qué hacer, ¿no? También a uno le pasa, ¿no? No saber qué hacer. Sin embargo, siento que también hace parte de una característica, digamos, muy tuya, ¿no? Es decir, es como un aspecto muy definitorio, ¿no? No, como el no parar. Siento que yo desde acá, desde este lugar de afuera, siento que hay una insistencia. Incluso, ya para vincularlo con lo que estamos hablando sobre el taller, siento que ese aspecto y la insistencia hace parte un poco también de pensarse la apuesta por, digamos, vincular el trabajo creativo, digamos, en otros escenarios o a otras personas, llámese niños, llámese la comunidad del barrio, llámese las personas desescolarizadas, ¿no? En ese sentido, siento que, eh, digamos, sería para nosotros muy importante también empezar como a entender vos cómo en este momento estás concibiendo, digamos, no solamente el papel del arte, sino también el ejercicio del quehacer creativo. ¿Sí? Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, en ese sentido, pues sí, ¿no? De alguna manera, pues, como que por suerte no he tenido muchos bloqueos creativos, ¿no? A lo largo de mi carrera, como que siempre tengo ideas, como que siempre por ahí, si estoy haciendo una imagen, de repente tengo unas dos por ahí que voy trabajando a la par, ¿cierto? En ese sentido también otra buena estrategia, como que mientras uno va desarrollando una pieza, en lo posible no ir trabajando demasiadas al mismo tiempo, que también fue uno de mis errores de época de artista romántico, como emprender muchos procesos o dejarme seducir mucho por el proceso por iniciar en vez del proceso que está ahí, ¿cierto? En una etapa que requiere más. Am, entonces, no trabajar demasiadas piezas, pero al mismo tiempo que igual voy trabajando un número bueno, digámoslo así, unas 3 4 piezas, pues al mismo tiempo saber que estoy dibujando a la par que estoy pintando, ¿cierto? Estoy dibujando a la par que estoy pintando, o estoy grabando a la vez que estoy pintando, o estoy grabando a la vez que estoy dibujando, en fin. O ilustrando a la vez que estoy, en fin, ¿no? Todo en conjunto, que ahí como que de alguna manera, como les digo, va a ir potenciándose esa idea. O sea, de repente, como les digo, van a ir surgiendo unas ideas que van a decir, listo, esta idea después la puedo llevar a tal temática, esta idea la puedo llevar a tal temática, esta idea la puedo llevar a tal temática. Y después uno ve que incluso con el tiempo de repente dices, listo,
me surgió una ilustración muy buena que de repente no sé si en grabado quedaría tan bien, pero pues voy a intentarlo, a ver qué resultado da también, ¿cierto? Como una especie de reto. Am, con lo otro que me decías, Michael, de yo cómo veo esta cuestión creativa, pues ante todo yo creo es impulsar mucho a los artistas a que pues jamás dejen de crear, ¿cierto? A la que jamás dejen de desarrollarse con esa parte de producción de la obra. Pues obviamente después de que uno sale de la carrera, pues obviamente empiezan a aparecer un montón de demandas, de tiempos, ya uno no es tan dueño de su propio tiempo como de repente lo fue en la universidad, tiene cosas con las que cumplir, tiene cosas de las que encargarse, seguramente pues uno tendrá que hacer muchas cosas que no las haría si tuviera ese tiempo para uno enteramente, ¿cierto? Pero pues lo importante es seguir rescatando o aprovechando las oportunidades que eso pueda nutrir mi proceso. Por ejemplo, en mi caso, como es de enseñanza, la actividad que tengo por fuera de la producción, pues yo saco muchas de esas piezas o muchas de esas imágenes que surgen a partir de mi enseñanza, las busco introducirlas en mi obra, sobre todo en esa área del imaginario, ¿cierto? Esa sección imaginario dentro de la obra gráfica. Y pues sí, básicamente ese es el llamado, ¿no? Como que no dejar de caer esa cuestión, porque seguramente van a existir un montón de problemas, de falta de tiempo sobre todo, falta de tiempo, falta de dinero para emprender ciertos procesos. Pero yo creo que uno tiene que saber identificar, ¿no? Como que listo, si tengo tanto tiempo, entonces puedo tratar de hacer este tipo de obra, que puedo visibilizar de tal manera, que puedo ir trabajando de tal manera. Eso sería como la... Por acá hay otras preguntas. Dice Sevilla, también dice, ¿qué se me hizo? Dice, ¿qué se hizo? ¿Cuánto es lo máximo que te has demorado haciendo una obra? Esa es una pregunta. Por acá hay otro comentario, pues ya Bien. después de la... Bueno, pues esa es una cuestión muy recurrente, ¿no? La pregunta que siempre nos hacen, porque a veces como que como la mayoría de grabados son como muy grandes, entonces como que impresiona un poco, ¿no? Como por ¡pua! ¿Cuánto se ha demorado en hacer esa pieza? Yo a eso les respondo que el proceso como tal, digámoslo así, mecánico del dibujar y del carbar, del ir tallando la lámina, es como, de hecho, lo menos costoso. Yo creo que lo más difícil es ese proceso que les digo, de bajar desde la mente, porque a mí me gusta trabajar muchas veces desde la mente, yo prácticamente no utilizo modelos o referentes, sino que busco crearlo todo de la mente. Igual sí los hago, ¿no? Sí los hago, sí busco referentes y esas cosas. Pero los justos, como que trato de igual de que sea el propio trabajo de ir pasando página a través del calco y de las cajas de luz, ir pasando página, ir pasando página, ir pasando página, hasta lograr ese punto en el que me gusta la imagen. Entonces, el mayor tiempo que yo me demoro es justamente en ese proceso, en el de ir dibujando las láminas poco a poco, hasta que desde un bosquejo súper rápido en una hojita, ya logro una imagen pues con muchos elementos jugando, con una serie de narrativas, con de repente tú ves una imagen y como que sientes que la resolviste, pero de repente vas a encontrar un detallito escondido en algún sitio que vuelve a darle otra lectura. Eso es lo que más me cuesta y es lo que más tiempo me demoro, ¿cierto? Yo creo que en ese proceso pues podríamos estar hablando fácilmente de unos 3, 5 meses, ¿cierto? De que uno va a ir dejando madurar poco a poco las imágenes. Y ya como tal el proceso, como les digo, más mecánico de carbar y de dibujar las láminas, pues podríamos estar hablando, yo creo que en promedio unas 3 semanas, más o menos. ¿Listo? Por acá hay un comentario, Leonardo Cuellar, dice, el ejercicio de producción en volumen te lleva a encontrar las ideas. Un comentario. Un comentario. Sí, sí, no es una pregunta. Sí, pues yo creo que sí. O sea, yo siento que la cantidad igual es como dicen, la cantidad tiene una cualidad propia, ¿no? Es un dicho que se suele decir. Igual eso no implica que hayan personas que hagan una pieza y con esa pieza logren la inmortalidad. Se han visto casos a lo largo de la historia del arte, ¿cierto? Pero yo creo que como uno de repente no tiene esa genialidad, pues sí aspire como al producir mucho para entre ese mucho ir, ¿cierto? Decantando lo que sea realmente bueno. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con la afirmación. Acá Lina Fernanda Zambrano dice, ¿cómo almacenas la pintura de gran formato? Una. ¿La siguió movilizando en exposiciones? ¿Alguna recomendación para transportarlas?
las desmontas del bastidor, gracias. Sí, bueno, una recomendación. Pues ¿cómo las almaceno? Pues por suerte siempre como que también me ha acompañado la fortuna y he dispuesto de buenos espacios, ¿cierto? Para dónde almacenarla, dónde poder mantenerla. ¿Qué consejos dar? Desde mi perspectiva actual, mi consejo sería no pintar tan en grande. Es como un consejo, no pintar tan en grande. Y sobre todo no empezar pintando en grande. Empezar pintando mucho más pequeño para ser consciente, realmente consciente del espacio, ¿cierto? Y poco a poco ir creciendo en tamaños. Ya después, pues, de que igual si lo que les interesa realmente es la pintura a gran formato, pues, ¿cómo mantenerla? Sí, yo creo que de repente buscar formas de montaje que de repente no sean las tradicionales, ¿cierto? Sino que sea de repente como una forma de montaje más envolvente, o que el mismo material de la tela y la disposición de la tela pueda jugar, por ejemplo, en el espacio. Serían como mis propuestas. En vez de, claro, seguirlo manteniendo en el clásico bastidor, en la clásica tela, que es muy difícil de transportar, ¿cierto? Igual, como les digo, pues son obras que sigo manteniendo, que las sigo trabajando. Algunas, pues, por suerte las he logrado vender, cosas así. Y que seguramente seguiré haciendo. Pero como consejo sí les doy ese, que de repente no se lancen tan rápido, sino que vaya siendo como, empiecen pequeño y que sea esa misma necesidad de ir creciendo lo que los vaya llevando a formatos cada vez más grandes. Y que si ya les interesa es de repente la pintura a gran formato, en el que ustedes ya de repente igual aprendan a manejar ese tipo de formato con pinceladas muy grandes. Yo creo que ya sería como una forma de disposición mucho más, pensarla más en términos de instalación o mezclar la pintura y la instalación, si ya lo que se quieren es manejar esos formatos tan grandes. Y sí, despegar un poco la pintura del bastidor, por ejemplo, ¿no? La tela del bastidor. Por acá están activos en el chat. Otra vez Leonardo, gracias Leo. Con lo de tus clases, ¿te autopatrocinas la producción? Sí, claro. Sí, sí, sí. Por suerte yo deseo poco y lo poco que deseo lo deseo poco. No, mentira. Soy austero, soy austero, soy austero. Entonces, sí, obviamente, pues parte de mi trabajo financia las obras. Por suerte, eso sí, es una cosa que hemos logrado y es que ya, por ejemplo, las obras ya se financian ellas mismas. Entonces, por esa parte, súper bien. O sea, ya, por ejemplo, con el grabado, que pues el grabado obviamente es una obra mucho más fácil de vender que una pintura, ¿cierto? Entonces, como que al mismo tiempo que manejar distintas temáticas ayuda a aprovechar mejor las ideas, también yo siento que ayuda a poder vivir mejor del arte. Porque, claro, de repente no venderás todos los meses una pintura a un formato grande, pero seguramente todos los meses sí vas a vender varios grabados, ¿cierto? Ah, y cuando vendas la obra, pues se va a mezclar y se va a hacer un promedio. De repente saldrás a ferias o saldrás a eventos de comercio de arte y de repente no venderás tantos grabados, pero seguramente venderás muchos pósters, muchos stickers, libretas, que traten los temas de los grabados, las imágenes de los grabados y los baje también a otros formatos que la gente pueda disponer de ellos. Entonces, por ese sentido, lo chévere es que ya la producción gráfica ya se mantiene a ella misma. O sea, yo con los resultados de la producción gráfica ya me puedo mantener, ya puedo mantener el seguir adquiriendo los materiales para ese tipo de cuestiones. Y la enseñanza queda pues también como una cuestión que lo ayuda a uno a ir avanzando en su proceso personal y que pues sigue siendo pues un abono ahí para poder ir pensando cada vez más en cómo mejorar la obra, ¿no? Pero sí, digamos así que la obra actualmente, pues claro, representa gran parte de mi presupuesto. Mira que este aspecto que acaban de tocar acá en el chat y vos es muy importante, ¿no? Porque hace parte incluso de empezar a desmitificar el romanticismo del artista, ¿no? Siento que es muy importante también esas condiciones reales de quién es de qué es un ser un trabajador del arte en últimas, ¿no? O desde el arte. Desde tu lugar, desde ese proceso que nos estás contando, ¿cómo concibes al artista trabajador en esta dimensión de lo que nos estás contando, de esa versatilidad de las posibles maneras, digamos, de nutrir económicamente la actividad creativa? Sí. Pues
Pues sí, ¿no? Evidentemente yo concibo pues al artista como un creador, digo como un trabajador, ¿cierto? Ya que si bien, pues ¿qué implica eso? ¿Qué implica eso? Pues de que alguien básicamente, que es alguien que tiene una profesión, ¿cierto? Y es alguien pues que tiene que devengar un salario por esa producción. Am, en ese sentido, obviamente, y por mi relación con lo social y con lo político, uno emprende muchos procesos que no van a estar mediados exclusivamente por ese fin económico, ¿cierto? Incluso yo creo que ya de entrada a estudiar artes fue un acto no inspirado netamente por, ¿cierto? Por la cuestión comercial o económica. Pero yo sí creo que si logramos crear muy buenas estrategias, el arte es una actividad perfectamente, ¿cierto? Perfectamente digna a la hora de poder vivir y ese tipo de lo que se hace. En ese sentido, yo lo que sí invito es como a romper un poco las barreras entre lo que es arte y entre lo que es, por ejemplo, el oficio o lo que es incluso la artesanía, ¿cierto? Yo creo que todo puede ir como conviviendo. Si bien, claro, yo noto que, que a nivel de producción es distinto, ¿cierto? Es distinto, por ejemplo, lo que implica una artesanía, a lo que implica, por ejemplo, una pintura, a lo que implica un grabado. Yo sí creo que existen diferencias en cuanto a lo que representa la obra, pero no creo que existan tantas diferencias en cuanto a cómo vive, en cuanto a cómo asume la relación con el trabajo los creadores de esas imágenes, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en muchas reuniones o en muchos procesos, yo siempre he buscado desbaratar la idea de que, por ejemplo, los artistas en sus reivindicaciones y en sus procesos tienen que estar alejados, por ejemplo, de las reivindicaciones o procesos de los artesanos, por ejemplo, ¿cierto? Porque dicen, no, por ejemplo, es una obra que no trata temas políticos, que no trabaja directamente ideas, que es meramente ornamental, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, como que nosotros debemos estar en otro tipo de gremio, con otro tipo de tratamiento, con otro tipo de cosas. Yo creo que gran parte de la producción artística, obviamente habrá una más conceptual, habrá una más contemporánea, más, en fin, ¿cierto? Pero yo creo que gran parte de la producción en las cuales que puede desempeñarse un artista, pues va a estar muy ligada con el oficio y va a estar muy cercano a ese otro tipo de sectores, de los artesanos, de los trabajadores del arte. Entonces no creo que el creer que nuestras reivindicaciones son distintas nos impida de poder ganar cosas en común con ese otro tipo de sectores también. Por acá Manuel Rojas te hace otra pregunta. ¿Hay un lugar virtual o físico para ver tus pinturas? Sí, bueno, actualmente no. Tenemos un espacio virtual del grabado, que es lo que hemos estado impulsando mucho, pero las pinturas es como una deuda pendiente que tengo por ahora. Más adelante sí lo haré, ¿listo? Más adelante sí lo haré y ya pues estamos pensando también como una exposición de pintura dentro de poquitos meses, yo creo. Pero sí, aún no la tengo, es como una deuda pendiente. Como les digo, es un proceso que estamos en formación. Dentro de la escuela tenemos, por ejemplo, un área encargado como al de ventas y al de poco visibilización y ventas de las piezas y de las imágenes, pero pues aún nos falta lograr mucho de lo que sería óptimo tener. Pero pues es un proceso en el que estamos yendo. Bueno, viejo Cristian, pues agradecerte por este espacio, agradecerle a la casa Taller Siriri también por habernos acogido acá, por el proceso que están llevando a cabo, digamos, por los aportes digamos, que están generando a la comunidad en general. Quisiera para cerrar un poco esta conversación, eh, un poco más libre, ya no tan preguntón, que nos quisieras regalar como una reflexión tuya, una invitación, digamos, vinculada con tus expectativas o con tus apuestas para también, digamos, comunicarle a la población que nos está viendo y también a los que nos van a ver más adelante, también cómo podemos en algún momento empezar a cruzar caminos. Listo, bueno, muy bien. Pues ya recomendación, me gustaría hacer una recomendación como a los compañeros, colegas artistas, ¿cierto? Lo que les digo, una recomendación sería esa, como diversificar temáticas, diversificar técnicas para saber aprovechar mejor las ideas. También poder la obra que se haga desenvolverla en distintos formatos, como también para ir que eso vaya apoyando la economía, que vaya pues
favoreciendo al sustento, ¿cierto? De la misma obra y del artista. Vincularse también con otros sectores que tengan intereses o luchas en común, también me parece muy importante. Y con respecto a las otras personas que de repente puedan estar interesadas en esta cuestión del arte, pues recomendación pues que nos visiten, ¿cierto? Que visiten la Casa Taller de Sirirí. Nosotros acá estamos pues en funcionamiento desde martes a jueves, prácticamente, de martes a sábado, ¿cierto? Y pues si están interesados nos pueden visitar, pueden tomar cursos, pueden hablar directamente con nosotros, pueden utilizar los espacios para sus creaciones. Básicamente, se nos olvidó comentar esto, pero dentro de Casa Taller Sirirí nosotros tenemos como ciertos enfoques, ¿cierto? Entonces, un enfoque es el pedagógico, el encargado de los cursos, de los talleres. Está otro enfoque que es el enfoque de producción, ¿no? Cierto que sobre todo en la cerámica y en la gráfica, pues tenemos ya un montón de piezas que apoyan al mantenimiento del espacio, al mantenimiento de los artistas, a la misma difusión de la obra. Tenemos otro componente que es el de el interno o el artístico, ¿cierto? Que sobre todo está dirigido a compañeros artistas que de otras regiones puedan venir a desarrollar sus procesos de creación acá, ¿cierto? Obviamente no es el pedagógico, obviamente no es con un curso que se tome por un precio, digámoslo así, sino que se buscan estrategias, por ejemplo, de trueque o estrategias de intercambio de conocimientos que permitan también esa comunicación, sobre todo en ese caso con el sector de artistas, ¿cierto? Si ustedes quieren y están interesados en ese sector en particular, pues pueden contactarnos para venir, cómo pueden aprovechar los espacios, cómo pueden venir a crear acá, cómo pueden venir a decir, listo, yo tengo esta idea, me gustaría desarrollarla, yo les puedo colaborar en esto, ¿en qué me podrían colaborar ustedes? Esa es una invitación para los artistas, que es un componente importante dentro de la escuela que queremos impulsar. Y el otro componente, pues, es el de tienda, se podría decir, ¿cierto? El de tienda, el de oferta de las cosas que se producen, tanto del taller como de personas cercanas al taller. En un futuro nos gustaría, por ejemplo, montar una especie de tienda o de feria en el cual podamos mover no solo piezas del taller, producción de aquí, sino también producción de artistas cercanos. Entonces, más adelante también, si hay compañeros artistas que nos estén escuchando y viendo, pues esperamos que esa vaya a ser una muy buena ventana y posibilidad para que también hacer más visible la obra y poder pues vender algunas piezas. Vale, muchas gracias a todos y a todas los que asistieron acá y a quienes nos están viendo y quienes van a ver luego en la reproducción del Facebook. Adiós. Por aquí Edwin Quisoni dice, gracias por las recomendaciones, en 2 o 3 semanas lo visito. Bueno, muy bien, maestro Edwin, acá lo estaré esperando. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la tercera sesión de Talleres Abiertos con Cristian Muñoz. Gracias a los que se conectaron, los que participaron, a los que estuvieron presentes. Recuerde que Talleres Abiertos es un proyecto apoyado por Estímulos Culturales del municipio de Popayán. Y los esperamos dentro de 8 días con la última sesión, que es con el artista Aider Yangana. Vamos a tener un taller muy especial, entonces para que estén pendientes y nos acompañen y pues compartan la información y los videos, que está muy, muy interesante este encuentro. Leonardo dice, ¿dónde está el taller? El taller, me mataron. Con las direcciones siempre he sufrido mucho. Está en el barrio Bello Horizonte, ¿cierto? O sea, les voy a dar la ubicación más general. Está pues en la ciudad de Popayán, en el norte de la ciudad, en el barrio Bello Horizonte, en la carrera 16. Carrera 16, 16. número 67N65. Exactamente, sí. Las direcciones, los meses del año y los cumpleaños son mi punto débil. Sí, para dirección Patoja, como a 4 cuadras de la galería del barrio Bello Horizonte. Por ahí derechito, a mano izquierda. Gracias, Manuel. Manuel dice, gracias, muy buen trabajo gráfico y pedagógico. Buena tarde. Bueno, muchas gracias. Buena tarde a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Totales. Duerney Marín, saludos. Muy bien este proyecto. Felicitaciones. Adiós, hasta luego.